Y ahora sí, vamos a comenzar con este nuevo encuentro de Inspiradas. Para los que no me conocen y es la primera vez que vienen, mi nombre es Carolina Testa y tengo el enorme placer de darles la bienvenida a esto que llamamos Inspiradas, Inspirados, Inspirades, como cada uno se quiera apropiar. Y sepan que es una iniciativa cultural que tiene como objetivo difundir un poquito de nuestra hermosa Latinoamérica acá en Canadá, promoviendo este intercambio cultural entre países de nuestra Latinoamérica, que nos incluyen a todos y a todas a través de estas charlas gratuitas, donde todos y todas son muy bienvenidos. Y si nos dejan, vamos a tratar de inspirarlos a descubrir nuevas miradas, nuevas lecturas, nuevos cines, y lo hacemos de manera coloquial, como de entre casa. Es un espacio para disfrutar, el cual lo hacemos con muchísimo cariño. Como les decía, arrancamos este marzo con mucha cosa, y la verdad que este ciclo que le pusimos Tiempo de Escritoras con Eugenia, que empezó muy tímidamente hace un año y pico ya, y que amamos tanto, tan profundamente, y fue creciendo y se fueron sumando, nos llena de muchísima alegría estar hoy acá y compartir este espacio con nuestra querida Eugenia. Como muchos de ustedes saben, esto sería imposible sin la suma de un montón de apoyos muy generosos, como el Toronto Art Council, los consulados de Argentina, Colombia y Uruguay en esta ocasión, porque vamos a hablar de literatura de esos 3 países, y a todos y cada uno de los que ponen un like, postean, repostean y se suman, y a nuestros amigos en particular esta vuelta de Correo Canadiense, de La Portada, de los 2 diarios que nos han hecho una nota este mes sobre el taller de Euge, y Diálogos Online, que nos acompañó desde el primer momento, muy uruguayo, por cierto, nuestro querido amigo. Y a todo el equipo de Casta Latina, que nos acompaña siempre y que nos difunden, y por supuesto a Toronto el Español. Gracias. Hoy nos acompaña para darnos la bienvenida Gustavo Infante, que ya es un amigo de la casa, que es el cónsul general de Argentina en Toronto. Muchísimas gracias, Gustavo, por estar acá. ¿Gustavo? ¿Se nos fue Gustavo? ¿O lo vemos por ahí? Aquí estoy. Estaba con mute, el error clásico de la reunión de Zoom. Pero simplemente estaba sumándome a los agradecimientos que ya te han brindado tanta gente por la organización de este encuentro, saludar a Eugenia, por supuesto, agradecerle la disponibilidad y, como siempre, reconocer el esfuerzo que realizan para llevar adelante estos encuentros, y reiterarle a todos que estamos a disposición en el consulado para seguir manteniendo estos diálogos y seguir trabajando para la difusión, sobre todo de la cultura y la literatura argentina. Así que muchas gracias y un gran abrazo para todos. Muchísimas gracias, Gustavo. Para los que no la conocen, que son muy poquitos ya a esta altura de la Suárez, diría mi madre, voy a presentar a nuestra querida Eugenia Sicabo. Eugenia nació en Buenos Aires, es doctora en Ciencias Sociales, Sociología, socióloga, periodista, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y en Gestión de Arte y Cultura de la Universidad de 3 de Febrero. Es conductora era conductora del programa precioso que se llamó Bibliómano. Pueden googlearlo porque varios capítulos están en YouTube. Su programa Libroteca recibió el premio Funda TV, Pregonero, premio UBA, TVC. Su podcast Señaladores, Club de Lectura para Escuchar, está también disponible en Spotify. Además, es autora del libro Feminismos, ¿desde cuándo y hasta cuándo? Fue columnista cultural en diversos medios, como C5N, Radio Metro, FM Nacional Rock, y es consejera editorial de la revista La Mujer de mi Vida. Sus textos pueden leerse en medios nacionales e internacionales como Eñe, Perfil, Tiempo Argentino. Es enorme el currículum de esta chica, que queremos tanto. Anfibia, El Planeta Urbano, La República en Uruguay, y en revistas académicas especializadas. Además, su crónica Buenos Aires era una fiesta integra la antología de crónica latinoamericana actual, editada por Alfaguara, y su texto Mi vida Palermo
forma parte del libro Con el corazón en la boca, publicado por Aguilar en 2014. Y el martes, acá ya arrancamos con los chivos que empezamos a pasar de entrada. El martes pasado se arrancó con la segunda temporada de Marcar como leído en la radio Futurock, programa precioso para los que no lo escucharon el martes pasado, ya está en Spotify, así que corran a escucharlo después de esto, no se lo pierdan, pónganse como yo, la alarma en el celular los martes a la noche para escuchar a Eugenia en Futurock. Euge, bienvenida, gracias una vez más por estar acá. Ahora sí, todo el micrófono es absolutamente tuyo. Muchísimas gracias, Caro, muchísimas gracias por la enorme presentación, muchísimas gracias a todos, a todas, a todes por conectarse. Estaba haciendo como, avanzando en las pantallas de Zoom y no llego a ver todas las caras, lo cual es un indicador de que somos un montón. No quiero nombrar a las que conozco, porque son muchas, sobre todo muchas, así que bueno, saben que van mis saludos ahí para una banda fiel con la que venimos leyendo y compartiendo textos ya hace varios años. Y feliz cumpleaños, quiero decir que cuando arreglamos esta charla, y Caro me dijo que era su cumpleaños, yo cumplo ahora, la semana que viene, el 21 de marzo, entonces otra de las chances, era como su cumple o el mío, y muy generosamente dijo, no, me gusta festejar así que, bueno, torta virtual, tirones de oreja, manteada, Totalmente. y todas las felicitaciones del caso, y gracias por además ceder esta fecha importante para conversar con nosotros de libros. Muchas gracias, Gustavo, un placer contar con el apoyo del consulado allá en Canadá, y soñar un poco con la nieve que los acompaña a ustedes, con los 36 grados de calor que hay ahora en la ciudad de Buenos Aires. Yo quiero agradecerle especialmente a la escritora y periodista Sonia Budassi, desde cuya casa estoy transmitiendo, porque en Buenos Aires me quedé sin luz. Lujazo, aparte. Lujo total, claro. Gracias, Sonia, gracias. Así que muchísimas gracias, Sonia Budassi, por haberme prestado este espacio, conexión a internet e aire acondicionado para que yo pueda desplegar. Ah, pero estás en el Four Seasons, mamita. Claro, claro, no, sin confort no hay paraíso. Bueno, y hoy nos vamos a juntar para hablar, yo les quiero hablar de tres autoras, una autora argentina, una autora colombiana y una autora uruguaya, las tres escritoras contemporáneas, muy conocidas, publicadas en otros idiomas, ganadoras de premios, la uruguaya Fernanda Trías, la colombiana Pilar Quintana, y la argentina, que además es mi gran amiga hace muchos años, Claudia Piñeiro, pero que curiosamente mis amigas quedan para el final, porque a mí me da pudor hablar de su obra. Porque las venimos pateando, reconozcamos que venimos pateando la situación ya. Y bueno, y tiene una obra inmensa, y así que hice una selección de las novelas de Claudia que más me gustan a lo largo de estos ya 20 años, desde que ganó el premio Clarín de novela con su novela Las viudas de los jueves, y bueno, y es el fenómeno editorial de buena literatura de la Argentina, ¿no? Es ese fenómeno en donde las ventas acompañan a una gran escritora. Que a veces vieron que en la literatura el éxito comercial pareciera ser un desmedro de la calidad. Es rarísimo, es como, debe ser, porque en una película si hay 2 millones de espectadores se supone que la película es buenísima. En la literatura empieza a haber recelos del campo intelectual, si a un autor o una autora le va demasiado bien. Y aparte la palabrita bestseller, sonaste. Bestseller, claro, sonaste con esa palabra. Y al mismo tiempo podés pagar las cuentas, cosa que podés vivir de eso. Pueden hacer con la literatura. Así que bueno, creo que la voy a dejar para el final, porque de ella quiero hablarles de varias obras. Y empezar por la última novela que leí, no en orden cronológico, porque es de 2017, no tengo mi ejemplar en papel, porque lo leí de mi libro electrónico, del Kindle, que es La perra, una novela de Pilar Quintana, que Pilar Quintana la publicó en 2017. Pilar Quintana nació en Cali en el 72. Yo tuve la suerte de conocerla hará unos 5 años en Bogotá, porque tenemos un amigo escritor en común, y ella muy generosamente y sin conocerme, dedicó un día de su vida a mostrarme Bogotá. Así que me llevó a librerías ocultas en casas de Bogotá, me llevó como a lugares rarísimos,
a comer, hizo como una suerte de embajadora de lujo, y ella recién había publicado esta novela La perra. No sé quiénes de acá leyeron algo de Pilar Quintana o conocen esta novela que vino acá publicada por Random House. No es una autora muy publicada en Argentina, su novela La perra es de las primeras cosas que salieron acá. Ahora ganó el premio Alfaguara de novela, con lo cual esa obra sí empezó a circular más, pero esta, bueno, fue como su desembarco. Acá están, leímos Los abismos, leímos La perra. Acá, yo leí La perra. Acá arranca el chat, Eugenia. Bien, bien, hay varios que leyeron Los abismos. Yo en realidad lo que me di cuenta es que en las tres autoras, y en las obras que elegí de estas autoras, sin proponérmelo, hay un tema recurrente que es pensar la maternidad y distintos impactos de la maternidad en las narrativas de las mujeres, en las biografías de las mujeres, cómo juega el deseo, cómo juega el mandato, cómo juega la imposición social por ser madre a determinadas edades, cómo también aparece la posibilidad del aborto y cómo esto es procesado si es en un entorno legal o es un entorno ilegal. En el caso de los países latinoamericanos era ilegal hasta muy poco tiempo, sigue siendo ilegal en muchos de los países, pero México, Colombia, Argentina, muy recientemente han tenido ley de aborto seguro, legal y gratuito, algo que no había cuando, bueno, Uruguay también, cuando se escribieron algunas de estas novelas. Y La perra, de Pilar Quintana, bueno, por supuesto trata del vínculo de una mujer con una perra, pero la biografía de Quintana es bastante particular. Ella se hizo muy conocida en Colombia, creo que en Colombia existe Bogotá 39, que son 39 escritores y escritoras menores de 39 años, que cada año sale un listado, y son una suerte de promesa de la literatura latinoamericana. Ella integró esa selección, ahí tuvo como su primer acercamiento al mundo literario. Ella recibió por esta novela el premio Biblioteca de la Narrativa Colombiana, que es un premio muy importante, y decía que en relación a su biografía, que es interesante, ella vivió muchos años en la selva colombiana, una selva muy densa, y de esa memoria en parte surge parte de los escenarios de esta novela, y aparece el trato o el vínculo del campo y la relación que se tiene en el campo con los animales, que es bien diferente de la relación que se tiene en las ciudades. Sobre todo el concepto de mascota, ¿no? Que es un perro en un campo. Acá la protagonista tiene un marido que se encarga de las cuestiones rurales más duras. Ella es una señora a cargo de una casa a la que los dueños no van. O sea, es una casa medio abandonada porque hubo una tragedia, murió el niño de los dueños de esa casa, y entonces ella quedó a cargo de eso. Y los perros que tiene el marido son meramente utilitarios, o sea, son o perros de casa, o perros de seguridad, perros que acompañan, tienen una función que no es la de dar afecto, la de dar cariño. Y ella es una mujer que está llegando a los 40 años, que quiso ser madre, que hicieron muchísimos intentos en relación a quedar embarazada y sin poder resolverlo, y aparece en la vida de esta mujer una perra que ella adopta, pero ya no con carácter utilitario, sino como mascota en un entorno en donde los animales son profundamente maltratados, en realidad. No hay un estatuto de cuidado. Además, es un lugar muy aislado, en donde no hay veterinarias, donde no hay ningún tipo de atención. A duras penas hay alguna atención médica para los humanos. Imagínense en qué terreno queda el lugar para los animales. Y ahí empieza un paralelismo entre el lugar que ocupa para esta mujer, esa perra que queda por fuera de la mirada del marido, muy expresamente. Hay un vínculo ahí de una tensión, de una violencia latente siempre, el personaje del marido, no solo en el trato con los animales, sino en el trato a veces para con ella, aunque alterna y es muy oscilante el vínculo entre esas dos personas, incluso en los encuentros sexuales hay años en donde están juntos, pero hay años en los que viven separados, y cómo también la mirada de un entorno rural cae sobre una mujer
infértil, no se sabe si por ella o porque la pareja es infértil, no se sabe si es el marido o ella, o ambos, quienes no pueden quedar embarazados. Así que hay ahí, bueno, Pilar Quintana escribe como con una economía del lenguaje y es una novela muy, muy fácil de llevar. Perdón, voy a parar un segundito porque hay algo acá en la casa de Sonia que está sonando fuerte y no me puedo concentrar. Perfecto, un segundo. no te preocupes. De acá no nos vamos a ir, no te preocupes. Ahí va. Encima que le colonicé la casa. ¿La muteás? Encima La hago muteás, callar. la Eso haces es un escándalo. Pero qué Es sinvergüenza. la dictadura de la amistad, esto. Bueno, entonces decía, esta mujer a punto de cumplir 40 años, aparece la mirada del afuera, la mirada que quiere completar esa identidad femenina, ¿no? Las mujeres del campo que le ofrecen hierbas, un chamán que resulta ser además un esfuerzo económico para esa pareja, que hace rituales tanto con él como para con ella. Entonces es una novela que se sitúa en la falta. Hay una profunda falta en esa protagonista y en esa pareja que acompaña de manera intermitente los distintos recorridos que hace, y cómo la llegada de este animal es para ella un oasis de afecto, de ternura. Hay todas unas descripciones de cómo se acaricia a un animal, que quienes hayan tenido perros, a mí me hizo acordar mucho a una perra que yo tuve justo en un entorno de campo, así que me lloré la vida con esta novela, pero me lloré la vida porque la perra tiene la cara de mi perra, ¿no? Cuando uno hace esa traslación en la literatura y de repente las cosas o los personajes, en este caso un animal, tiene cara. Y hay todas unas descripciones de cómo ella acaricia a la perra y la lleva, es una mujer grandota, de tetas grandes, entonces la lleva en el medio de las tetas para darle calor, la conoció de cachorra, la salvó de una situación en donde a los perros que no son queridos los tiran por un acantilado. Entonces, y también siempre se piensa en el paralelismo entre la animalidad y la humanidad, ¿no? También hubo niños tirados por acantilados y el infanticidio sigue siendo aún moneda corriente, sobre todo en lugares tan alejados. Pilar Quintana en alguna de las entrevistas que dio decía que la experiencia que ella tuvo viviendo en la selva era la de, bueno, la imposibilidad de llegar y de pedir auxilio, o sea, de estar realmente solo en el mundo, en un lugar de un aislamiento muy profundo, y al mismo tiempo de una belleza natural arrolladora, ¿no? En donde también ahí hay algo, una compensación. Y la situación cambia cuando la perra queda embarazada. Y aparte, estas cosas de cómo materna ella hasta que la perra queda embarazada y cómo materna después de que queda embarazada, ¿no? Cómo esta cosa empieza a tensionar cada página. Exacto, exacto. Ella, ahí hay un quiebre, porque hay una transferencia con la perra. Ahí hay algo de que la perra, sin quererlo, y porque además no hay manera de esterilizar a los perros en ese entorno, porque no hay veterinarios, bueno, llega con esa panza hinchada, que llega con lo que ella quiere, que llega con lo que ella desea. Y a partir de ahí cambia de signo ese vínculo. Y te hace pensar también en la relación de poder, ¿no?, que hay con las mascotas, incluso aquellas a las que le damos todo nuestro cariño. No deja de ser una situación muy desigual, en donde hay un amo, el perro que sigue a su amo. ¿Y cuál es la contracara del amo? El esclavo. Digo, por supuesto que los perros a los que queremos no los vamos a considerar así, pero hay una correa con los que se los saca a pasear. Entonces, bueno, ¿cuál es el vínculo? La tensión en la correa también. Una tensión en la correa y toda una, claro, es verdad, y toda una descripción de cómo ella se equivoca en un primer momento y hace un nudo marinero que si ella sigue tirando la va a ahorcar a la perra. Y es el marido el que le advierte, ojo, que no es el nudo que tenés que hacer para una correa.
Y también el marido le dice, y una prima que está ahí presente, y que da cuenta también de un pasado común, y de cosas quizás un poco oscuras de ese pasado en común, porque es una mujer muy carente de afectos, una mujer a su vez abandonada por su madre, criada por su abuelo. Yo antes decía que es una novela situada en una falta, es eso el eje, lo que atraviesa profundamente a ese personaje. Y bueno, y cómo ese nudo mal hecho puede haber matado a esa perra. El marido le dice, la vas a terminar matando con tantas caricias que le das. Casi como si fuera una idille mame que se va a pasar de amor, y que ese amor va a ser... La va a ahogar, la va a ahogar. La va a ahogar, exactamente. La va a ahogar. A ver si les puedo leer. Y también, por supuesto, lo que atraviesa esta novela es la cuestión de clase. Digo, ahí hay personas que no tienen ninguna propiedad y que cuidan una propiedad ociosa de gente que le sobra, porque esa propiedad la dejan abandonada y casi que le dan un salario simbólico y algunas cosas para que mantengan más o menos esa casa. Yo que estuve en Colombia este verano, tuve la suerte de estar como un mes dando vueltas por distintos lugares de Colombia, me enteré de una palabra que se utiliza y que yo no conocía, que es igualados, y que aparece en esta novela, que es como hacerse pasar por una clase más alta de la que uno no es. Wow. Que no hay yo pensaba en argentino no tenemos exacta, porque no es nuevo rico, porque no es hacerse pasar por, no es tener el dinero. Y dice, en la página 67, dice, se sentía mortificada por lo que pensaría la gente si pudiera verlos en ese momento ocupando la casa de los reyes. La tía Guilma se abanicaba en la silla larga del balcón como una reina, Rogelio estaba echado contra la piscina, Luzmila y su marido sentados en el borde bebían de una botella de aguardiente. De Maris se dijo que nunca nadie podría confundirlos con los dueños. Eran una partida de negros pobres y mal vestidos usando las cosas de los ricos. Unos igualados, eso pensaría la gente. Y Damaris se quería morir porque ella, para ser una igualada, ella era tan terrible o indebido como el incesto o un crimen. No dice cualquier cosa, dice algo tan terrible como el incesto o un crimen, querer hacerse pasar por una clase más alta de la que uno no es. Casi que hablaría de una mentalidad de una sociedad de castas, más que de una sociedad de clase, ¿no? Ya justo acá Anaí dice, al revés sería desclasado. Claro, pero, y existe la palabra reenclasado, pero un reenclasado es alguien que tiene un ascenso social, pero el ascenso social es real, no es la puesta en escena del ascenso social. El igualado es algo que no existe. En México también se usa, acá dice Ivette. Ivette dice que también se usa en México. No sé, tal vez a alguien se le ocurre cómo podemos decir acá eso. Yo no encontré el sinónimo argentino de eso. A ver si les puedo... Otro parrafito para que vean cómo escribe Pilar Quintana. Dejó de acariciarla, de apartarle las mejores obras, de hacerle caso cuando le movía la cola, de despedirse de ella por las noches y hasta de prenderle la luz del kiosco. Bueno, hay un momento en donde hay un corte de la perra, y dice, el corte era en la nariz y no paraba de sangrar. El corte sanó bien, y ahora era Rogelio quien se aseguraba de dejar prendida la luz del kiosco por las noches. A Damaris, en cambio, comenzó a fastidiarle su presencia, que apestara, se rascara, se sacudiera, le colgara una tira de baba del hocico, y en los días de lluvia embarrara con sus huellas el piso del kiosco y los andenes de la piscina y el jardín. Deseaba que fuera pronto, que no volviera, que la mordiera una X y se muriera. Esta es ya después de que la perra queda embarazada, ¿no? Y lo que decía Caro de las maneras de maternar. También ahí hay una mujer que cría y materna, y cuando algo de ese sujeto, que bueno, es un animal, pero es una entidad viva por fuera de lo que uno decida sobre ella, queda embarazada y hay un cambio radical, bueno, hay un cambio radical también en su trato para con ella.
No sé quiénes de acá leyeron la novela La Perra. Acá hay varios que han leído, ¿eh? Así que Marcos lo leyó, que tengo que subir mucho en el chat. Sí, algunos han leído. También acá están aportando que en chileno le dicen levantando la raja, en Costa Rica también usan igualado. Levantando la raja, ¿sabés por qué le dicen así? Maibo, Igualado. puedes Cifrinos de barrio dirían en Venezuela. Me encanta la riqueza del español que compartimos. En chileno vendría a ser como levantado de raja, y yo creo como la expresión como cagar más arriba del culo. Una cosa así. Muchas ¿Ya? gracias. Y el igualado lo aprendí en Betty la Fea, porque lo usaban como con un desprecio total hacia las secretarias que se querían igualar. Ahí va. Ahí va. Acá Ana Carolina dice, también se da esa relación de poder extraña antes cuando la perra se empieza a escapar, como si no le perdonara que se fuera. Sí, hay toda ahí una tensión y una negociación. Y también se puede leer esta novela en clave historia negra, porque también es la historia de un crimen, y también te hace dar cuenta de cómo en la selva se puede cometer el crimen perfecto. Hay algo ahí de cómo la naturaleza avanza sobre los cadáveres de animales, de humanos, cómo los restos duran poco, porque pasan a ser carroña muy rápidamente, cómo la tierra fagocita lo que muere. Entonces ahí también hay un personaje muy fuerte que son esa selva con acantilados, con un mar bravísimo. Es el mar en las primeras páginas. Este niño que yo les contaba, que era el niño de los dueños de la casa, estragado por una ola de mar, en un momento está y en un momento no está. Esto de que en la selva se puede desaparecer. Y por supuesto tiene que no lo tiene de manera evidente en absoluto, porque no hay ninguna mención a la situación política, ni de paramilitares en la selva, pero si uno conoce un poco de la historia más general colombiana, eso de que en la selva se puede desaparecer cobra un sentido muchísimo más literal. También cómo el lugar de la naturaleza puede ser un lugar que alberga muchísimos peligros. A mí me pareció una novela muy sencilla, o sea, muy prístina, muy fácil de leer, y al mismo tiempo de una densidad y una hondura, y de una belleza también, porque hay una parte de este vínculo que viene a zanjar la llegada de este animal en la vida de esta mujer, que de vuelta, quienes hayan tenido o tengan un vínculo con un animal, sobre todo con un perro o con una perra, que es un vínculo bastante particular y muy demandante, en donde uno es el centro del mundo para ese animal. Bueno, también uno es el centro del mundo para sus hijos. También aparece todo esto de que hay muchas personas que tratan a sus animales como a sus hijos, y entonces... Bueno, en Canadá estaríamos dando gran cátedra de eso, te puedo asegurar. O sea, claro, hay todo un movimiento como de igualar a las mascotas con el estatuto de hijos, perrijis. Sobre todo también en las grandes capitales, ¿no? O sea, en las grandes ciudades, la mascota como parte muy importante, podés entrar o no a un edificio si tenés mascota o no, digo, hasta condiciona donde vivís, o sea, tu hogar, si se quiere. O sea, digo, es como muy fuerte el tema de este vínculo con los animales. Totalmente. Bueno, y está esto que les decía, de la maternidad, de la desacralización de la figura de la madre, del lugar que le damos en nuestra vida a los animales. Bueno, una novela muy, muy impactante, y que además tiene una resolución que por supuesto no quiero contarles, que también la vuelve más densa e interesante, pero que ahí sí se convertiría en un spoiler alert total para quienes no la hayan leído. Me encantaría levantarles el ejemplar, pero le saqué captura a un par de cosas. El problema de leer
los libros en digital. Son muy buenos para cuando uno viaja, pero después para cuando quiere darse cuenta de ellos, a mí me falta levantarles el librito. De todos modos, para los que es la primera vez que vienen, que son pocos, pero sepan que después del encuentro, si no es hoy, es esta noche, hoy no, porque es mi cumpleaños, pero mañana seguramente vamos a enviar un PDF con cada uno de los libros que hemos hablado acá, las referencias, bueno, toda la información la mandamos en un PDF armadito para que se queden inspirados para leer todas estas cosas. Bueno, y a ver qué hora es. 7:42, bueno, me Amigo recolé. mío. Vamos a pasar. Ustedes igual si quieren hacer preguntas, comentarios, lo que sea, saben que está el chat abierto, y si no, levantan la manito virtual a la manera. Y si no los vemos, virtual. y si no me los vemos porque hay muchas pantallitas, escriben y estoy levantando la mano y habilitamos. Porque siempre está re bueno esto, como lo que pasa con lo de Igualados. Hay una riqueza de que nos podamos conectar desde tantos lugares del mundo y que hablemos tantos tipos de españoles, que a mí es algo que justamente celebro de estos encuentros de inspiradas. La riqueza del español. Total. Bueno, Fernanda Trías. Fernanda Trías es una escritora uruguaya que nació en el 76, y publicó en 2021 este libro. Ahora sí tengo el librito, ya siento las envías ontológicas del papel. Y aparte, ¿la tapa la hiciste combinar con el color de las uñas o me estoy equivocando? Sí, siempre, siempre. Y cuando te levante un comunista en calzoncillos de Claudia Piñeiro, va a ser aún mejor el composé. Mugre Rosa es la última novela de Fernanda Trías. Ella nació en Montevideo. Esta novela ganó el premio Sor Juana Inés de la Cruz en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Yo había leído de ella antes una novela que es de principios de los años 2000 que se llama La Azotea. No sé si alguien la leyó en su momento. Tiene una segunda vida ese libro muy interesante porque fue publicada por una editorial nueva el año pasado en España. Entonces una novela que ya tiene 20 años está siendo conocida de vuelta por el público en español, y ya sabemos que España además en general es el trampolín para las traducciones y demás. Y es una novela muy original que Fernanda Trías escribió cuando tenía apenas 23 años, la publicó cuando tenía 25. Fue como hizo bastante ruido esta novela cuando salió, que es una novela absolutamente claustrofóbica porque está protagonizada por una mujer que acaba de ser madre. De vuelta les digo que la maternidad atraviesa todos los textos que elegí para hoy, y que vive con su padre anciano y con su hija recién nacida, y le impide a su familia salir a la calle, literalmente. Y entonces tiene pasajes en donde las antenas de los techos le parecen una invasión de arañas gigantes que están devorando la ciudad, y las hojas mecidas por el viento a ella le suenan como serpientes de cascabel. O sea, todas las imágenes que pasan por la cabeza de Clara, que es la protagonista, es alguien que ve al mundo entero como una amenaza. O sea, casi como si cada cosa del mundo exterior conspirara en su contra. Y es una narración que está construida en primera persona, y es bastante curioso el registro del lenguaje, porque es un lenguaje muy afectado, está como entre el delirio, entre el delirio y la cordura, o sea, porque el nivel de miedo puede rayar como un ataque de pánico, pero es algo que está instalado, no es solo un ataque. Y bueno, es esta atmósfera profundamente claustrofóbica, que se publicó, creo que por primera vez se publicó en 2001. Y desde que publicó La Azotea, que le fue muy bien, Fernanda Trías vivió en muchos lados. Vivió un tiempo en Buenos Aires, ahora vive en Colombia, tuvo una residencia en Madrid, que ahí escribió la novela Mugre Rosa. Bueno, y esa novela, La Azotea, que fue un gran debut, aunque era realista, tenía por momentos, o sea, ponía los pies del otro lado al realismo, sobre todo por la configuración psíquica de la protagonista. O sea, y te hace sentir una sensación de opresión,
porque si uno le cree a su monólogo, todo el mundo exterior es un peligro. Es una novela, esta, La azotea, que a mí, en realidad es al revés, la novela, ¿cómo se llama? De este escritor, de Eduardo Agualusa. ¿Cómo se llama? ¿Quién la haya leído? Así lo googleo. La de la mujer que se queda encerrada en una casa, ya les digo. Porque no estoy en mi casa, si no haría así, les agarraría el librito. Sin mirar atrás. Claro, ya les digo cómo se llama. Se llama Teoría General del Olvido. Acá, Cuando yo leí Teoría General del Olvido de Eduardo Agualusa, muchas gracias, un autor que de paso les recomiendo, y novela que de paso les recomiendo porque es brillante. Que parece que hablaste en Bibliómanos alguna vez. Hablé en Bibliómanos alguna vez. Acá me acotan. Supongo que también. Acá me acotan. Sí, porque soy muy fan de esa novela, me la puse muy al hombre. Encima es un autor angoleño que nadie lee, literatura africana. También es una mujer, pero en una situación de guerra civil, que ella tiene agorafobia y entonces se queda dentro de una casa y vive como 20 años adentro de esa casa. Es un tema bastante. También hay una obra de teatro de Camila Fabri, que me hizo acordar a la novela de Trías, aunque no está basada en eso, porque se llama El cielo desde lo alto, y también transcurre en una azotea. En lo alto para siempre se llama la novela de Camila Fabri. Bueno, así que venía con ese antecedente de esta novela, y me había parecido un relato muy, muy hipnótico, esto de que haya medio que partes iguales de delirio, de reflexión psicológica, de este temor instalado al mundo en general, ¿no? Alguien que cree que las calles son peligrosas, que la gente es peligrosa, y es una premisa que no conocemos las razones que desencadenan esto, o sea, no es que hay una amenaza real por fuera. Y ahí es un gran hallazgo para mí que se llame La azotea, porque que para nosotros sería la terraza del edificio, porque en realidad permanece en la imaginación del lector, o sea, uno piensa en esa terraza como la vía de escape, de poder por lo menos salir a algún lugar, y es más un signo que otra cosa, porque no se sale a la terraza. Y Mugre Rosa, que es de las que, bueno, igual les quería hablar de las dos obras, la otra recuerdo haberla leído hace ya mucho tiempo, y también la tengo en el Kindle, pero esta, Mugre Rosa, que es la que ganó el premio de la FIL, ahora, habla de un gran peligro externo. Lo que pasa es que ya es un delirio pandémico, una realidad pandémica, es una distopía que transcurre en una ciudad que, si bien no se la nombra como Montevideo, claramente es Montevideo, y es una ciudad que está amenazada por un polvo que no se sabe de dónde viene, y que es altamente tóxico, entonces toda la gente tiene que estar adentro. O sea, hay una recurrencia temática de que de vuelta a los personajes tienes que estar en el encierro, ahora ya no como en La azotea por algo psicológico, sino por un peligro real. Y esta novela, Fernanda Trías la publicó en 2021, pero la escribió antes de la pandemia. Y leerla después de la pandemia de coronavirus, con la imposibilidad, en el caso de una ventana, la nevada mortal de que no se puede salir, también hay como cierta resonancia en la novela gráfica de Oesterheld. Hola, Euge. A mí me escuchan, ¿verdad? Ok, a ver si
voy a mensajear, la perdimos por un ratito. No, no eras vos, Ana. A ver, vamos a ver. Te perdimos. ¿Estamos de vuelta? Estamos de vuelta, estamos de vuelta. Bien, pero no fue acá, ¿no? Se cayó para todos. No, no, te caíste vos. Acá te estábamos esperando. Ah, bueno. Pero igual fue muy gracioso esto porque en el chat todos pensaron que eran cada uno de ellos. Yo también pensé que era yo. Y yo pensé que era el resto, me encanta. Manejo la culpa, nada. Es que ya sin luz en mi casa dije, no puedo ser yo. No, ¿cuáles son las chances? Sería un WhatsApp Diox. No sabía tocar madera de verdad. Bueno, y acá también aparece la cuestión de la maternidad, porque la protagonista tiene una madre que vive en un barrio que podría ser el barrio del Prado, de Montevideo. ¿Quiénes son de Uruguay, de acá? ¿Hay gente uruguaya presente en la sala? Hay gente uruguaya. No sé si viven en Uruguay, pero hay gente uruguaya, no sí. sé si, Sí, Sofía, sí. No sé si leyeron Mugre Rosa, pero para mí hay un montón de lugares muy reconocibles de Montevideo. De hecho, en un momento habla de Playa Martínez, que claramente para mí es Playa Ramírez, y hay otro momento que dice que veían en la televisión Venga y Atrévase a Soñar, que era un programa de Verugo Carámbula en los años 80. Es genial leer y saber que era Verugo Carámbula el que estaba en ese programa, es genial. Venga y Atrévase a Soñar, yo lo veía de niña, eran un programa, hoy lo veo, y un programa tremendamente machista. Lo que le ofrecían a las mujeres era una reconversión de look. Entonces vos entraban por un lado además todo muy bizarro, entraban como a un arcoíris, y entraba como una señora de batón, y salía como alguien que la habían maquillado para la televisión, eso era todo, o sea, tampoco es que era un extreme makeover. Alcoyana, efectivamente, Marcos, Alcoyana. Capri. Ultracom, la morenita, chicos. Bueno, quienes no sean uruguayos o argentinos están quedando afuera del chiste de esta referencia de la novela de Mugre Rosa, pero fue un programa que evidentemente marcó a una generación y aparece ahí deslizado, digo, porque está situado en un lugar que no está nombrado, pero las referencias a la época y demás, claramente es Montevideo. Y Mugre Rosa alude a que esta plaga afectó profundamente a los animales, entonces los animales ya no son comestibles, y hay algo que vino a sustituir a la carne, que tiene un nombre técnico, pero que la narradora elige llamar como Mugre Rosa, que es como con lo que se puede sobrevivir, pero no es comida, ¿no? Es comida, o sea, se puede comer eso, pero es algo una muy, proteína muy sintética, por decirlo de alguna manera. Claro, exacto. Y ella está cuidando a un niño al mismo tiempo, o sea, en una situación de escasez, en donde el aire es contaminante, en donde acceder a los alimentos es cada vez más difícil. Por supuesto que va a estar de vuelta, es el capitalismo estúpido, o sea, está la situación de clase de quienes acceden a alimentos y quienes no acceden a ellos. Hay contactos, la madre, por ejemplo, accede a determinados alimentos por vivir en determinado barrio y tener ciertos contactos y ciertas amigas, y ella cuida a un niño con un síndrome muy curioso, que es alguien que todo el tiempo tiene hambre, que me parece un hallazgo de la novela. Es un niño gordo cuya familia casi que lo abandona al cuidado de la protagonista, y ella materna a ese niño, y lo materna con mucho cariño, solo que un niño que puede comerse hasta el papel, porque no tiene límite en aquello, o sea, todo el tiempo su cuerpo le demanda, tiene sensación de hambre constante. Entonces no solo come alimentos, sino come cualquier cosa que esté a su alcance. Entonces parte de su trabajo es cuidarlo de que no coma cosas que pudieran intoxicarlo. Entonces, por supuesto que hay momentos de mucha violencia en donde tienes que intervenir para que eso
para que eso no suceda. Y también la incertidumbre de si con los toques de queda y con la situación general de la ciudad, esos padres van a poder llegar a buscar ese niño o no. Entonces también está ahí la situación de que ella podría quedar en una situación de cuidado con ese niño, más allá del trabajo, ¿no? De un cuidado no elegido. Igual a mí me llamó mucho la atención en ese vínculo de esa maternidad por elección, ¿no? Esa maternidad por elección de algún modo, porque es un vínculo amoroso el que tiene ella en ese cuidado, que le pagan por eso, y no por eso deja de tener una amorosidad o una ternura en la mirada que tiene con el chico, incluso cuando juega con él. Y por otro lado, la maternidad, el vínculo familiar con la mamá, que es vínculo de sangre, pero por otro lado estamos como obligados a que funcione, o sea, ¿no? Exacto. Y además como a ella le trae el recuerdo de la mujer que la crió, que no fue necesariamente su madre, sino su niñera, que es el personaje de Delfa, la que en un momento también dice, me mandaba a mi cuarto cuando aparecía el mensaje de los niños, un ratón en pijama que nos deseaba las buenas noches, que claramente es el topollillo, que cerraba las programaciones cuando había una programación generalista en la televisión. Y cómo también aparece en su propia biografía el lugar tan importante que tuvo esa niñera en su crianza, un lugar de afecto muy profundo. Y la sorpresa de la protagonista al enterarse de que su niñera tenía hijos. Ese momento de la novela es buenísimo, porque es como alguien que siempre fue testigo del amor y el cariño y los cuidados de esta persona, que lo hacía por trabajo, pero también con vocación, y se pregunta, ¿y todo el tiempo que estuvo conmigo no estuvo con sus hijos? O sea, esa mujer que maternó a los hijos de otro, alguien estaba con sus hijos para que ella pudiera hacer ese trabajo. Lo que más le sorprende a la protagonista es cómo no aparecía en su discurso. Y casi lo vi como una tradición, como que los fines de semana ibas y cuidabas a otros, tenías a otros. Y a mí me llamó la atención eso que Delfa nunca los nombra, o sea, esta cosa de que no nombra, y al no nombrarlos no les da identidad a esos hijos que tiene, o ese hijo que tiene. Claro, claro. Y también es una manera de separar lo público de lo privado, ¿no? El espacio de trabajo del espacio de lo íntimo. O sea, sus hijos son sus hijos en su casa. Casi que no están contaminados por el trabajo, ni siquiera aparecen en el discurso del trabajo. Pero también está la ausencia, y ella ahora está cumpliendo ese rol para otro niño. Entonces va y viene en el recuerdo de cuál era ese rol. Y hay algo también ahí distópico interesante, que es que hay gente que quedó en un limbo de la enfermedad, que son como positivos que no les pasa nada, y que están aislados, y en esa condición está la expareja de ella, a quien ella va a visitar ocasionalmente a un hospital. Entonces también está esto, tiene muchos paralelismos con bastantes novelas. Una que cito siempre, pero porque aparece realmente en el imaginario contemporáneo, que es Cadáver exquisito de Agustina Basterrica, por esto de que no se puede comer más carne de animales, y entonces están forzados a comer otra cosa. Bueno, lo otro termina casi en un canibalismo regulado por el Estado. No es este el caso, pero hay cierto peligro de que no vaya a haber más nada para comer, y que se va a comer cuando ya no haya nada. Y hay una cosa de ensayo sobre la ceguera en el cual va buscando sí, las casas, o sea, lo que hay en las alacenas perdidas, o sea, sí, hay mucha referencia. Hay mucha referencia, también hay una referencia a La carretera de Cormac McCarthy, que también es una novela distópica en donde un padre y un hijo caminan por una carretera en un mundo devastado, y también hacen lo que pueden por sobrevivir y buscar alimentos. La novela de Mattenson, Soy leyenda, digo, hay un montón de relatos distópicos de el mundo puede terminarse, y esto que conocemos como normalidad ya no es ninguna norma,
que por eso cobra otro sentido después de haber atravesado todos a nivel mundial la pandemia de COVID, ¿no? Como las certezas que tenemos de la circulación de los cuerpos, de dónde habitamos, de qué comemos y demás, lo damos por sentado, y que esas certezas son muy provisorias ante la aparición, ¿no? de un virus como el coronavirus, o de esto medio innombrado que aparece en el aire de Montevideo. Igual viste que pasa, disculpa, sí. que pasa esto en la azotea, esta cosa claustrofóbica. Acá hay este encierro en el cual ella está, y después en la Ciudad Invencible, que es el otro libro, también esta cosa de que ella puede, es la historia de una expareja violenta, y ella de algún modo que trata de escapar, y de nuevo, tiene que estar en determinados lugares para que no sucumbir, ¿no? Entonces, como que siempre estamos en estos lugares acotados con Fernanda Trías, o sea, que no podemos movernos mucho porque el peligro acecha cruzando una calle. Total. Miren, quiero leerles en un momento en donde encuentran, esto sí me hizo acordar mucho a La carretera de McCarthy, de cómo se celebra cuando se encuentra una lata vencida, de algo que si no se hincha y no tiene botulismo, no importa qué día tenga. Hay que comer. Y uno mira, yo ayer releía parte de Mugre Rosa y estuve yo misma ordenando a las cenas, y me preguntaba, ¿los vencimientos qué tan reales serán? En un mundo distópico, ¿me comería estas arvejas que vencieron en 2022? Creo que sí. Bueno, más allá de eso, dice: recién cuando me acerqué al chorro de luz que arrojaba el vidrio roto de la puerta, vi el dibujo y las letras azules. Atún en aceite. Dios mío. Y por un momento eso es lo único que pensé. Dios mío. Estaba eufórica, casi mareada. No podía recordar la última vez que había visto una de esas. Eran 11 latas, todas olvidadas en el anaquel más alto contra la pared. Las bajé y metí algunas en los bolsillos, otras dentro de la bufanda que até como un paquete. Salí por el hueco de la puerta. La adrenalina se sentía como un ardor, una sustancia ajena a mi cuerpo. Imposible aguantar hasta llegar a casa. Me senté en el cordón de la vereda y limpié una lata con la tela de mi puño. No brillaba como un cofre del tesoro, pero así se sentía. Adentro estaba la carne imposible, la carne prohibida de un animal extinto. Sus parientes lejanos, desconocidas mutaciones, nadaban en nuestro río. Nadie los acechaba. Sin predadores naturales, estas mutaciones proliferaban y llegaría el momento, si es que no había llegado ya, en que no quedaría ningún animal en el mar que no fuera una mutación. Tiré de la presilla y la lata se abrió. Enseguida subió el perfume marino. Lo olí. Acerqué la carne rosada a la nariz y me quedé con los ojos entrecerrados, disparada hacia los recuerdos como una bala, veloz, dolorosa. Precioso. Y obviamente después dice, no me fijé en la fecha de vencimiento de la lata, no me interesaba en lo más mínimo, y sé que me lo hubiera comido así estuviera fosilizado. Apreté la lengua contra el paladar hasta que soltó el aceite. La bala seguía horadando la memoria, y ya no pude saber si lo que mordía era una fruta, el durazno que soltaba su jugo al mimadar y debía lamer antes, y me pegoteara los brazos, o si lo que oía eran las moscas revoloteando. ¿O qué? Bueno. A leer Mugre Rosa. Es muy interesante que se escriban distopías del Río de la Plata, con lugares reconocibles. A mí eso que inauguró El Eternauta, en realidad, la novela de Oesterheld y Solano López, que también aprovecho, que es una novela que se cita mucho y que después además fue reapropiada por el Nestornauta, por parte del kirchnerismo y demás. Una novela escrita en la década del 50, mucho antes de la dictadura, aunque después Oesterheld fue un desaparecido de la última dictadura cívico-militar en Argentina, pero esa novela es muy recomendable. Bien. Es una novela gráfica brillante, donde se libran batallas en el Bajo Belgrano, en la cancha de River, donde los alienígenas toman lugares reconocibles. Bueno, hay algo de Mugre Rosa de Trías que hace ese tipo de ficción en lugares del Río de la Plata y me parece muy, muy original. Así que bueno, tomen
Tomen nota de eso porque aparte vamos a tirar la primicia en la mitad de la sesión, que es el lunes 3 de abril a las 6 de la tarde, Canadá, 7 de la tarde, Río de la Plata. Vamos a estar charlando con la mismísima Fernanda Trías en Inspiradas. Para cerrar el ciclo Contemporáneas Uruguayas, así que están más que invitados todos para charlar con ella. Así que ese es Qué bueno, me voy a sumar. Nunca la entrevisté a Trías. No la conozco personalmente, de hecho. Yo la conocí, bueno, conté en la sesión pasada con Carolina Bello, en la Feria del Libro del año pasado, fui a ver a Fernanda Trías a una charla, y estaba Carolina Bello. Yo fui a verla a ella, básicamente, y descubrí a Carolina Bello. O sea, fue así como el descubrimiento colateral, y que fue un hallazgo con su novela El resto del mundo rima. Preciosa, preciosa novela, recomendada ampliamente. Y ahí la conocí a Fernanda Trías. En realidad había leído Mugre Rosa y fui a escucharla la última noche de la feria que me quedaba en Argentina, y ahí la descubrí. Bueno, nunca me imaginé que finalmente, casi un año después, la íbamos a tener acá en Inspiradas. Así que, qué bueno, qué bueno. 3, acá estaremos. Agendado. Acá Loli Ríos dice El país de las últimas cosas de Oster. Sí, totalmente. Distopía preciosa esa. También de un mundo que está terminando y que la gente va con carritos de supermercado por la calle, casi como un mundo en donde todos se han vuelto homeless. Paul Auster está enfermo de cáncer. Hubo ayer un posteo de su mujer, de Siri Hubert, gran escritora, con un texto muy lúcido y muy sensible, diciendo de cómo es vivir en Cancerland, en la tierra del cáncer. Así que bueno, una noticia triste para la comunidad literaria. Que el genio de Paul Auster no esté nada bien, esté internado en este momento. Bueno, a ver si hay más mensajitos. Bien, a ver qué hay por acá. Y pasemos a Claudia Piñeiro. Claudia Piñeiro, autora argentina, autora de El exitazo, que fue, cuando Claudia nació en 1960, y esta novela es de 2005. No sé si tendrá algún valor ya, pero esta que tengo en la mano es la primera edición. ¡Wow! Los jueves, primera edición, dice. Impreso en Argentina, primera edición, diciembre de 2005. ¡Qué perlita! ¿Ha visto? Fue el premio Clarín 2005, y es una novela que hizo mucho ruido en su momento, porque vino a relatar a una clase social muy, muy reconocible de Argentina, que es la clase media alta y la clase alta que vive en los countries, en los barrios cerrados que hay en la periferia de la ciudad de Buenos Aires. Perdón, Eugenia, Aires. perdón. Sí. Mirá, leído por mí, primero cuando salió, mis hijos lo usaron en el colegio. Todo marcado. ¿También primera edición? Sí. Para mí vale más, ya a esta altura, porque tantas ediciones ha tenido esta novela. 2005, primera edición. ¡Qué maravilla! Sí. ¡Qué maravilla! Además, leído primero por mí y después por mis hijos, o sea que, imagínate, feliz. Claro, además son esos libros que están usados, que están tocados, que tienen marcas de lectura. Bueno, esto es una novela que tuvo mucho éxito. Veníamos en Argentina de la década del 90 y principios de los 2000, previo a la crisis económica y social del 2001, y viene a retratar las miserias, en realidad, de una clase alta, de la que se sabía bastante poco. Era el tiempo de el crimen del country, en donde de repente aparecía el horror, pero en las noticias policiales, en relación a mujeres asesinadas dentro de estos espacios, que se suponían tan seguros, o sea, porque el surgimiento de los countries, de los barrios cerrados, también tuvo que ver con el incremento de la inseguridad en ciertas partes de las ciudades, con el incremento real
o con la sensación de inseguridad de ciertas clases sociales, con también cierta necesidad de distinción, ¿no? de vivir adentro de esas murallas en donde para entrar, si no sos de ahí, te piden documentos, te abren el baúl, te chequean el auto, y no es la policía la que lo hace, sino una seguridad privada que se contrata. ¿Y qué pasaba al interior de esas casas, de esas familias? En muchos casos matrimonios jóvenes, con un muy buen pasar económico. ¿Qué pasaba con esos niños? Hay 2 niños en la novela que se suben a los árboles del country, porque también al mismo tiempo es un lugar con muchos espacios verdes, con un golf, en torno al cual se construyen las casas, entonces son lugares preciosos para habitar, y también donde la juventud parecería estar muy segura, en donde uno puede recorrer esos espacios. Yo fui a un country entre mis 10 y mis 17 años, y ahí yo tuve moto a los 12 años. Es un lugar medio en donde las reglas no son las de afuera. Ningún adolescente de 12 o 13 años podría manejar un ciclomotor por fuera del country, pero en el country se podía. Y había una ley paralela. Una vez mis amigos muy jovencitos saquearon el kiosco del Clubhouse de ese country, y no se llamó a la policía, nadie llamó a la policía para decir que los chicos habían robado. Se llamó a una comisión interna y se llamó a los padres de los chicos, y los padres de los chicos le pagaron lo que habían roto al señor del bar, y todos, las cosas se arreglan, los trapitos sucios se lavan adentro. Adentro del barrio cerrado, porque para eso lo llamamos barrio cerrado. Barrio cerrado, exactamente. Entonces, hay también una justicia paralela en esos espacios. Ni hablar con casos, ¿no?, como el de Dalmazo, digo, donde hubo asesinatos que se hicieron pasar por otra cosa, y también con la lógica cerrada de que hay una justicia paralela en donde los médicos firman certificados al interior de los countries, la policía se mete poco. Disculpa, Euge, para los que no son de Argentina, el caso de Dalmacio y el caso de García Belsunce han sido casos muy emblemáticos de crímenes de mujeres que se han dado dentro de barrios cerrados, esto que en Argentina se llama countries, que no se han resuelto, que todavía en la justicia seguimos dando vueltas con las historias, y que hubo muchísimas irregularidades, por ponerlos en términos amables, alrededor de estos casos policiales, con muchas irregularidades, de estos favores y de estas justicias que lo arreglamos entre casa. Una de ellas tenía 2 tiros en la cabeza, o 3 tiros en la cabeza, y el médico afirmó que se había caído de la bañera. Digo, para quienes no estén familiarizados con estos casos de la Argentina. Entonces realmente hay en estos espacios una justicia paralela. Y una puesta en escena del ascenso social, de la perfección, del éxito. O sea, si vos vivís ahí adentro, es que llegaste, es que hay algo, eso, de clase que te sitúa en un lugar que al mismo tiempo, estos barrios cerrados están situados en lugares del conurbano bonaerense, que son en general bastante pobres. Y si bien cada vez que se crea uno de estos barrios cerrados, se le da mucho trabajo a la gente del lugar, y de hecho crecen los barrios no cerrados en torno a ese barrio, porque hay mucamas, hay niñeras, hay constructores, hay gente de seguridad, hay instructores de golf, instructores de tenis, digo, hay incluso colegios que se arman exclusivamente para estos espacios. Pero ¿qué pasa con los adolescentes que están tan seguros en estas calles internas, cuando también miran un poquito detrás de la reja, ¿no? Miran detrás de la reja para conseguir porro, ¿y dónde van a conseguir porro? En la villa que queda a 150 metros, porque son lugares puestos en enclaves que nada tiene que ver con lo que pasa ahí adentro. Sí, Gabriela, tenés la mano levantada, buenas. No, es que, bueno, ya pasó un poco el momento de decirlo, ¿no? Porque tú decías allí, en esos lugares, los country, hay una justicia paralela, pero yo la llamaría más bien la política de la impunidad. Total. Sí, totalmente. Esas clases. Sí, es impunidad de clase, totalmente. Sí, eso es lo que se da. Y esta sí es una novela policial, que tuvo una adaptación cinematográfica de Enrique Piñeiro,
que no es pariente de Claudia Que no son Piñeiro, hermanos. No son hermanos, tiene una I griega en vez de la I latina del apellido de Claudia, que son también los co-guionistas responsables, 20 años después, de la serie El Reino, la que se ve en Netflix. Que ahora, que se ahora puede, que va a se puede ver estrenar acá en Canadá. Se puede ver en muy Canadá. pronto su segunda temporada, que Ana Carolina Sencillo también o así, me pareció como súper bueno lo que plantea esa serie, y cómo pone ahí los abusos al interior de las iglesias, y el papel de los servicios extranjeros en la política nacional. Se mete con cosas bastante densas. Sí, muy power la serie El Reino. La película, que tal vez vieron, porque también fue una película bastante exitosa, le cambia el final a la novela. Y para mí, si bien creo que Claudia participó de la adaptación de guión, para mí traiciona el espíritu de la novela. Hay algo muy fundamental que pasa en la novela, que no les voy a contar, que en la película pasa diferente y para mí cambia de signo la historia completa. Esta es una novela que fue muy leída en su momento, fue muy bien recibida por la crítica literaria especializada, pero después de vuelta, como le fue tan bien, no sé, creo que vendió 200.000 ejemplares, no sé cuánto vendió acá en Argentina, pero realmente es un bestseller, casi 20 años después se dejó de leer. Y yo soy militante de la vida de los jueves, porque lo que hizo Claudia Piñeiro sin proponérselo es cristalizar una época de Argentina. Total. Y cierto sentido común asociado al menemismo que tenía que ver con la impunidad, con la corrupción, con algo de que si no afanabas eras medio boludo. Estaba tan corrido el sentido común, en donde había un presidente que era absolutamente ostentoso, con Claudia Schiffer en la Casa Rosada, con los Rolling Stones, con la Ferrari roja, con el signo de donde la ostentación, las marcas en las remeras, era muy grosero. Entonces hay algo de los consumos, además, de las clases altas, que no son los mismos en la actualidad, porque los signos de distinción según Bourdieu van cambiando. De hecho, cuando otros sectores sociales se apropian del signo de distinción de las clases altas modifican su signo de distinción, porque justamente lo que buscan es la distinción. No es un proceso consciente, es un proceso inconsciente, colectivo, social, pero se da. Así que lo que se van a encontrar en las vidas de los jueves no son los consumos y las maneras actuales de esta misma clase que sigue viviendo en esos countries. Claudia Piñeiro tenía y tiene una casa en uno de estos countries, con lo cual conoce de primerísima mano esta realidad. Y me parece que eso, que también hoy quedó como una suerte de documento histórico social de un momento particular. Y el trato con las infancias y con las adolescencias al interior de esos lugares también problematiza, porque cómo es esa gente que nace y crece en un espacio que no tiene interacción con la vida real, casi. Porque si el colegio queda enfrente del country, no hay colectivos, no hay subtes, no hay siquiera taxis, o sea, no hay... es un lugar que tiene unas reglas muy, muy particulares, muy endogámicas. Y bueno, ¿qué pasa ante la desesperación de una persona que va a ser una desclasada porque le está yendo muy mal en los negocios? Y qué es lo que uno estaría dispuesto a hacer, e incluso poner en riesgo, para que un seguro salve la situación del asunto. No quiero contar más. No, sin spoilear. Igual, igual empieza, para dar un poquito, empieza con una escena que es 3 cadáveres en una piscina. Y lo único que voy a decir con respecto al libro, pero Claudia Piñeiro, que en cada libro, ella es muy estudiosa de un montón de cosas, de mucha cosa forense, hace cursos de entomología forense, o sea, tiene mucha información muy graciosa sobre cosas que yo nunca haría un taller de eso, pero ni que me acuchillen, más de uno de nosotros. Y ella cuenta en un reportaje que en un momento, esa primera escena, que son estos 3 cadáveres que aparecen en la piscina por un cable
y que están electrocutados, esos 3 cadáveres, dice que en un momento ella llama, como para saber si ese cable los podría matar, y para que sea verosímil, porque una de las cosas con la gente que lee policiales o misterios, que son lectores muy atentos a este tipo de detalles, ¿no? O sea, si un cable, qué sé yo, si uno enchufa algo, seguramente salta la térmica y corta la electricidad para que uno no se quede electrocutado, por ejemplo. Entonces ella cuenta que llama a su electricista y le pregunta, escúchame, si yo quiero electrocutar a 3 personas en una piscina, tiro un cable, ¿se electrocutan o salta el disyuntor? Y dice que hubo un silencio del electricista de confianza de ella, dice, ¿usted está por escribir un libro? O quiere matar a su familia, claro, o llama a la policía, llama al 911. Me pareció súper simpática la anécdota. Miren, les voy a leer un pedazo. Primero no arranca exacto para mí estás haciendo el paralelismo con la peli, pero no importa, porque ya todo el mundo sabe que hay cadáveres en una piscina. Pero arranca diciendo, un jueves de septiembre de 2001, 27 de septiembre de 2001, ese jueves. Todavía seguíamos espantados por la caída de las Torres Gemelas y abríamos las cartas con guantes de goma por temor a encontrarnos con un polvo blanco. Esto es en la primera página, digo por cómo nos sitúan en esa época específica, ¿no? La caída de las Torres Gemelas y demás. Y habla de este country que se llama Altos de la Cascada Country Club, y dice, con cancha de golf, de tenis, pileta, 2 clubhouse y seguridad privada. 15 vigiladores en los turnos diurnos y 22 en el de la noche. Algo más de 200 hectáreas protegidas a las que solo pueden entrar personas autorizadas por alguno de nosotros. Para entrar al barrio hay 3 opciones. Por un portón con barreras, si uno es socio, poniendo junto al lector una tarjeta magnética y personalizada. Por una puerta lateral, también con barreras, si es visita autorizada y previa entrega de ciertos datos como el número de documento, patente y otros documentos. O por un molinete, donde se retiene el documento y se revisan bolsos y baúles, si se trata de proveedores, empleadas domésticas, jardineros, pintores, albañiles o cualquier otro tipo de trabajadores. Pero también está esto, el cierre social del ingreso y cómo se trata a unos y a otros. Claudia Piñero, además, es una lectora voraz, inteligentísima. Yo he leído tantas cosas buenas gracias a Claudia. Es casi infalible. Esa gente que te recomienda un libro es infalible, es siempre bueno lo que me recomienda. Yo leí, no, de verdad, es como es muy llamativo. O al menos compartimos mucho el criterio lector. Yo leí gracias a ella El último encuentro de Sándor Márai. El día que la conocí, me recomendó ese libro, El último encuentro de Sándor Márai. Hermoso. La prefería de Márai, se las súper recomiendo. Y además, bueno, en el último tiempo se puso al hombro mucho la causa del aborto legal y fue una de las portavoces en el Congreso. Digo, Claudia fue al Congreso a testimoniar y porque el aborto debía ser legal, y organizó un grupo de escritoras y de periodistas a favor del aborto legal, como la cara visible dentro del mundo de la cultura de la militancia por ese derecho, que bueno, finalmente lo hemos conseguido. Un dato que me da pie para hablar de mi novela preferida de Claudia, que ya sabe que es mi novela preferida. Es hermosa. Que se llama Elena Sabe. Bueno, hermosa no sé. No, no es hermosa, pero no sé, disfruté todas las páginas. Disfruté todas las páginas. Y eso es hermosura. Es hermosa la experiencia de lectura. La novela es dura. Tremenda. La novela es dura. No tiene nada del registro policial. Es una novela muy diferente del registro literario de Claudia. Es la novela que salió después de la vida de los jueves. Aunque Tuya me parece que es anterior a Las Viudas, pero ella la había publicado en una editorial más chica y después la conoció el público después del premio. Eso lo tendría que chequear. Elena Sabe es la historia de una mujer con Alzheimer, una señora grande, que perdió a su hija. Parkinson, perdón. Es una señora con Parkinson que toma medicación para el Parkinson y que vive tomando, o sea, tiene una ventana muy chiquita entre que toma la medicación y se le van los efectos hasta que los efectos del Parkinson regresan.
Entonces, en buena parte de la novela está estructurada como la mañana, segunda pastilla, la tarde, tercera pastilla. O sea, te va diciendo cuándo es que esta protagonista se tomó esa medicación, porque es que le va a dar esa ventana para poder manejarse más o menos sola. Tiene una hija que se suicidó, ella no entiende las razones de ese suicidio, descree que haya sido un suicidio, no le cree a la policía, y va en busca de un tercer personaje que ella cree que ayudó a su hija en un momento muy clave de su vida, entonces tiene que hacer un recorrido en tren sola. Recorrido en tren, en remis, en distintas cosas, como lo que pueda hacer para ir a buscar a la casa de esta chica, que si no me equivoco vive en la capital, pero vive lejos, tiene que hacer un viaje urbano, pero que a ella le implica una gran odisea. Y bueno, y los síntomas del Parkinson son tremendos, porque uno pierde la capacidad de manejar su propio cuerpo. Y esto está descrito de una manera muy desgarradora por Claudia Piñeiro, y de una manera muy descarnada, porque da la impresión de que no la quiere al personaje, la narradora. O sea, hay algo de ese personaje que, aunque le pasa todo eso, es una señora con la que es muy difícil empatizar, digo, por sus ideas, por sus pensamientos, porque uno accede, ¿no?, al rumiar de qué va pensando mientras tiene que llegar a esta dirección de una casa a la que nunca fue, por otra parte. Y es todo ese recorrido, y decía antes que la militancia de Claudia por el aborto me daba el pie, porque esta novela está atravesada por el aborto, por un aborto que no se realizó en realidad. Alguien tenía la voluntad de terminar un embarazo, hubo otra persona que se interpuso, que no permitió que se haga ese aborto en condiciones de ilegalidad, ¿no? Porque la mujer embarazada que quería terminar su embarazo iba a la casa de una abortera. ¿Y qué pasa cuando una mujer tiene una maternidad forzada? O sea, ¿cuáles son las consecuencias de ese vínculo? Las consecuencias para ella, las consecuencias para la hija, y cómo se tramita eso al interior de una familia. Y lo que puede parecer para el afuera, esa familia, Elena, que es la protagonista, recibe de esta familia todos los años una foto de Navidad. Ella y su hija intervinieron en que una persona no se realizara un aborto. Y reciben una foto de cómo va creciendo esa nena todos los años, y ella está convencida, y estuvo convencida toda su vida, de que habían hecho una gran obra de bien, o sea, que habían salvado la vida a alguien, que es esa niña que va creciendo en las fotos que le llegan una vez por año a fin de año. Bueno, y lo que encuentra es todo lo contrario, ¿no? Es una mujer que fue forzada a maternar, que fue forzada a ser madre, en contra de su voluntad, y además víctima de una gran violencia. Esto yo lo leí en público alguna vez, en estas cuestiones que se hacían en la Biblioteca Nacional por el derecho al aborto, y aunque es un poco spoiler, les voy a leer un poquito. Ya lo hice otras veces, así que ya está probado que no importa. Dice: qué absurdo que usted pensara que yo me sentía en deuda con su hija, qué absurdo que durante 20 años usted creyera algo tan distinto de lo que yo creo. Que yo siguiera con mi vida y usted la suya, construyendo el pasado, construyendo ese día, esa tarde, como si no hubiéramos estado juntas en el mismo lugar y en el mismo tiempo. Absurdo, sí, dice Elena. ¿Cuál es el bien y el mal? ¿A qué mal se refiere? Yo no quería ser madre, dice Isabel 20 años después. Usted creía que no quería, corrige ella. Yo nunca quise, insiste la mujer. Usted lo pensaba sin tener el bebé en brazos, pero cuando usted lo tuvo sobre su cuerpo, cuando le dio el pecho, usted, Elena, no puede terminar su frase porque Isabel la corta para decir: nunca pude darle el pecho. Mi pecho estaba vacío. Lo siento, dice Elena. No lo sienta, yo no quería ser madre. Lo quisieron los demás. Mi marido, el socio, su hija, usted. Mi cuerpo creció 9 meses y nació Julieta. La obligaron a cargar con una madre que no quería serlo, dice la mujer. A mí esta frase me repiquetea
cada vez que leo cuestiones de la maternidad, porque siempre se pone el foco en la mujer que quiere o no quiere ser madre, y no se pone el foco en el hijo o la hija de esa mujer que no quiso ser madre. Esto de, la obligaron a cargar con una madre que no quería serlo. Bien, van a ver que esto es todo, lo leo así porque no tiene punto seguido, ella alterna la conversación con comas. Elena insiste, pero hoy que la ve, hoy que está ahí y vive en su casa y la llama mamá, no me llama mamá, me llama Isabel. Ella siempre supo, no hizo falta decirle. Yo hice lo que pude, cumplí con mi deber, le di de comer, la llevé al colegio, le compré ropa, le festejé sus cumpleaños, hasta la quise de alguna manera extraña. Ella es una buena persona, es fácil quererla, pero nunca pude sentirla a mi hija. Su padre sí, él siempre fue su padre, y su madre de algún modo también. Él es el que saca las fotos y las manda cada año. Él y su socio, el padrino de Julieta, con quien comparte la clínica y otros asuntos. Ellos son sus padres. Bueno, esto abre además también un vínculo ahí entre el marido de esta señora y este socio que tiene otro lugar evidentemente en su vida. Y cuando leí la novela de Margaret Atwood, El cuento de la criada, en donde aparece esto de mujeres forzadas a ser vientres para otras mujeres que no pueden tenerlo, también me volvían algunas de las frases de esta novela de Claudia Piñeiro. Es una novela bien distinta, no es un policial, aunque tiene una mini estructura de policial, pero por cómo se va desarrollando la trama, que es lo que uno cree durante casi toda la lectura, y como turning point de lo que termina siendo. Bueno, también se engancha un poco con los abismos, ¿no? Con esa madre y esa niña de 8 años, que de algún modo hay otros deseos de esa madre, que no es que no quiera en particular a la hija, pero nunca fue su ideal tampoco. Entonces, digo, hay como una lectura ahí también, en este caso desde la mirada de una niña de 8 años, ¿no? O sea, sobre una maternidad que la desea, y por otro lado entiende que la madre está en otro abismo, está en otro lugar. Sí, hay muchas. Me parece que en los últimos 20 años se habilitó un discurso en relación a la maternidad de cuestionar ese lugar edulcorado, de la madre que todo lo puede, todo lo quiere, la abnegación. Digo que fue un discurso muy instalado, un discurso de una práctica y un mandato social muy, muy poderoso y muy opresivo para las mujeres. Por supuesto que hay un grupo de mujeres que tiene una gran vocación materna, y entonces hay algo del deseo que coincide con el mandato, y cuando eso sucede no hay problema, digo, todo fluye. Pero en otras circunstancias los deseos no son tan claros, los mandatos son igual de férreos, las mujeres tenemos un tiempo reproductivo mucho más acotado que los varones, en un tiempo en donde además se extendió mucho la expectativa de vida, entonces antes si vivía hasta los 40 años, mujeres y varones medio que podían tener hijos hasta la misma edad, porque tal, la humanidad se moría joven. Pero hoy que hemos extendido, gracias a múltiples avances, nuestras expectativas de vida, las mujeres tenemos que tomar esa decisión en un tiempo muy acotado. Entonces, en La Perra, Pilar Quintana, la protagonista de La Perra, que va a cumplir 40 años, dice, voy a llegar a la edad en donde las mujeres se secan. Pilar Quintana fue madre a los 42, a todo esto, ¿no? Pero por primera vez. Pero hay algo ahí de una disparidad muy brutal entre los varones y las mujeres. Porque los varones pueden tomar esa decisión, aunque le bajen también su capacidad reproductiva. Está la idea de que pueden ser padres como Chaplin en los 90. Entonces, o como con Millot, no sé, niño hace poco. Entonces, me parece que en la literatura aparecen discursos que cuestionan el ideal materno, el instinto materno, y que lo hacen desde un lugar, bueno, la literatura es un lugar sensible, ya también desde el ensayo hay muchas cosas escritas desde los feminismos. Hay una novela muy buena sobre esto también, que se llama Pendiente, de Mariana Dimopoulos. Si estuviera en mi biblioteca haría así, y les mostraría una tapa de Adrián Hidalgo, negra, que tiene 2 zapatitos blancos en la tapa. Y dice Pendiente,
y es una mujer que tiene un parto muy difícil y un posparto donde casi se muere, y entonces tiene que quedar internada en el hospital un mes, su bebé se va con el papá, con su marido, y cuando ella vuelve a la casa no puede tocarlo, no puede verlo, no puede abrazarlo, no puede levantarlo, no lo considera hijo propio. Entonces, ¿qué pasa cuando todo lo que debería pasar con el cuerpo de las madres no pasa nada? Esto que decía uno de los personajes de Elena Sabe, no, mi teta estaba seca, o sea, no, cuando el cuerpo ni siquiera no reacciona como se esperaría. Ahora las mujeres tenemos el periodo de locura avalado por la ciencia, el puerperio, ¿no? Que podemos tener ganas de tirar a los bebés por la ventana y parece que está bien. Nos mantienen alejadas de los balcones. Pero hay como, ¿no? Un permiso social ahí de... Y ni hablar del arrepentimiento de haber sido madre, que eso es algo que es absolutamente tabú para todas nuestras culturas. Porque está tan instalado el instinto materno que uno se puede arrepentir de muchas cosas en la vida, de parejas, de trabajo, de lugares, de decisiones, pero de ser madre, no, y es sospechoso. Lo único que es para toda la vida. Pero aunque sea para toda la vida, puedes decir, che, la cagué. La cagué. La cagué y me voy a hacer cargo. Me voy a hacer cargo porque nada, porque tomé una decisión consciente, adulta, pero decir, la cagué. Yo accedí a esos discursos por una tesis que escribí sobre la maternidad, que mujeres que en la situación de entrevista y en el anonimato, sí se permitían decir, la verdad es que si yo lo pensara de vuelta, o quiero a mis hijos, no podría ahora ya pensar mi vida sin ellos, obviamente, pero si lo pensara de vuelta no sería mal. Como que las promesas de la maternidad no terminaron siendo esa realidad. Y eso es muy difícil de asumir, porque además se vive con muchísima culpa, se vive como que algo está roto, que algo está mal, que algo no es normal. Bueno, todo eso que atraviesa. Y, de vuelta... Disculpa, acá Anaí sí, dice... a ver, esperen, Guadalupe monopolizo el discurso, perdón. Sí, Guadalupe Netel con la hija única, está en nuestro listado Guadalupe para charlarlo. Ay, no la leí, en cualquier la tengo momento viene. hace tanto. Sí. Sé que es la novela para mí, pero no la leí, la hija única de Netel. Sí. Qué bien. ¿Puedes repetir el nombre del libro? Sí, ya lo escribo, se llama Pendiente de Mariana. Mariana Dimópulos. Ahí va. Espero que la encuentren. Adrián Hidalgo la publicó. Muy buena novela, novela corta, así muy... Sí, Gabriela. No, quería decirte que yo leí el libro Elsa Sabe y me gustó mucho. Bastante. ¿Elsa se llama o Elena allá también? Perdón, Elena Sabe, sorry. Elena Sabe. Le cambiaron el nombre. Me gustó mucho, pero me alegro de saber que los otros títulos que tú has mencionado los voy a buscar. Seguro que están todos en la biblioteca de la Universidad de Toronto, porque me interesa ver el otro aspecto de la escritura de ella. En lo de Elena Sabe hay mucha trama entre medio de como tú lo contaste, pero ahí también hay un caso entre, hay una situación muy difícil entre la madre y la hija. La hija, porque no queda, por ejemplo, el tema de que la hija probablemente se suicidó porque era esclava de la madre que la tenía que atender 24 horas al día. Entonces ahí están dos cosas complicadas. Fue como mamá no quería ser mamá y tuvo que ser como mamá de su madre. Bueno, en fin, te agradezco mucho, estaba muy interesantísimo y me confirma que hay una generación de escritoras más jóvenes, tú te das cuenta, yo soy mayor, que han hecho una literatura que es como una especie de catarsis con este más empoderamiento feminista, que quizás no lo hemos experimentado mucho acá en Canadá, porque yo llevo muchos años en Canadá, por tanto, este feminismo ha llegado un poquito más atrasado a nuestros países. Pero allí hay unas escritoras chilenas también que son más o menos, tienen de las edades de entre 50 años o por ahí, o menos,
que están escribiendo cosas muy fuertes, muy duras, y a mí me interesaba saber por qué, cómo, pero ahora creo que me estoy explicando, que tiene que ver un poco con esta catarsis feminista que se ha vivido y que era muy necesaria, porque había que ventilar todas estas cosas que han sido tabú para, para la gente, sobre todo más antigua como yo. Así que bueno, lindo, varios nombres nuevos para poder leer. Muchas gracias. Igual me retiro. ¿no? Por favor, y en uno de nuestros encuentros charlamos sobre Alejandra Costamaña también de Chile. Ah, Alejandra, exacto. Ay, no te puedo creer, qué pena. A chusmear en el YouTube. Pero están en YouTube, todos estos encuentros quedan subidos. Así ya, que... fantástico. Y otra sí, chilena, la Lina Meruani, que también es muy fuerte también. Es muy buena, su novela Sangre en el Ojo, me encantó. Esa, Sangre en el Ojo, muy buenísima. Buenísima. Bueno, tendríamos que hacer un día Lina Meruane. Bueno, y en relación a la maternidad, también está esta otra novela de Claudia, que creo que es mi segunda novela prefe, Claudia, que se llama Una suerte pequeña. No les traje los más clásicos, tipo Tuya, Las grietas de Jara, Betty Boo, los tengo por acá, pero me parece que son más conocidos, porque Las grietas de Jara tuvo una adaptación cinematográfica, Betty Boo también. Bueno, tuve que hacer un recorte porque leí toda la obra de Claudia Piñeiro. No, y aparte es vastísima, y cada libro es un mundo, o sea, no es que... Bueno, agarramos este compilado de 3 y más o menos hablamos un poquito de cada uno, o sea, cada uno tiene otro nivel, otro lector y otra capa y otra capa, o sea, no... Por eso traté como de encontrar algunos que hicieran algún tipo de sistema, o la arbitrariedad, que son mis libros preferidos de Claudia Piñeiro, ¿no? Vamos a decir así, no sé si tenía mucha unidad de sentido por fuera de eso. Lo que decía, yo quería contestarle algo chiquito, bueno, ahora se fue... no me acuerdo el nombre de la participante chilena que dijo recién que se habían habilitado. Para mí se habilitaron discursos, o sea, había experiencias que quedaban por fuera del discurso. Y si creemos, con Pierre Bourdieu, que describir es prescribir, cuando uno describe un estado de situación, también eso pasa a existir. Y mientras eso no se nombra, pareciera que no existe. Y hay experiencias que, sobre todo las mujeres, silenciadas por siglos, que han quedado por fuera del discurso, porque las mujeres no tenían la potestad del discurso. Entonces, estos emergentes de ver situaciones muy idealizadas en relación a roles femeninos muy tradicionales, cuestionados por las propias mujeres, y además en clave literaria, ¿no? Y con maestría, con el lenguaje, bueno, esa coincidencia, me parece que hay algo de las militancias feministas que desamarraron algo que puede emerger ese discurso. Que no son experiencias nuevas, la experiencia debe haber mujeres a lo largo de la historia que se arrepintieron de ser madres a montones, que fueron madres sin quererlo a montones, pero que puedan hacer esta reflexión sobre esto, bueno, es como muy propio de esta época y de que ahora puede emerger un discurso sobre esa práctica. Bueno, en Una suerte pequeña, que es este librito, es la historia de una mujer casada, tiene un nene de 7 años, que está acostumbrada, algo que pasa mucho en el conurbano, bueno, en algunas partes de Capital también, a que la barrera del barrio funciona mal. Hay una barrera, un paso a nivel, un tren. La barrera del tren. La barrera del tren, claro, que funciona mal, a veces baja y no pasa el tren, a veces... Entonces, cruza, como tantos otros días, el paso a nivel con la barrera baja, pero esta vez se le queda el auto en la mitad de las vías. Esto pasa al principio, no les estoy spoileando nada, eso en las primeras páginas. Sale, llega a sacar a su hijo, pero la puerta está trabada y no llega a sacar al compañerito de su hijo, que estaba en la puerta de atrás, ella había ido a buscar a los chicos al colegio, llega a salvar al hijo y no llega a salvar a su compañerito que está en la puerta de atrás y lo arrolla el tren. Entonces, así arranca la novela. Es una mujer, no es que perdió a su hijo, perdió al hijo de otra persona que estaba a su cargo. Y a partir de ahí toda su vida cambia.
Empezando porque ya no puede mostrarse en público en el barrio, ni en el colegio de su hijo, digo, porque por supuesto que fue un accidente, pero todo el mundo la hace responsable de su muerte, no la hace responsable a nivel legal, no le inician un juicio, pero pasa a ser una paria social, es la asesina de ese niño, aunque no lo sea, digo, aunque haya sido una tragedia. Es súper interesante la premisa del libro, sobre todo que no pierda a su hijo, sino que pierda al hijo de otra. Y lo que más cambia es la relación con su marido, porque a partir de entonces el marido la empieza a considerar incapaz de hacer cualquier cosa, o sea, de tomar la más mínima decisión. Y por supuesto también para con su hijo, o sea, porque ya ella no es una figura de autoridad, es alguien que ya no puede cuidar, ya no puede maternar, porque es sospechada de que algo va a pasar. Y encima lo tenés al niño diciéndole si su amigo está en el cielo, si es un ángel, si nos está mirando. Y es una mujer que decide escapar. Hace una valija, deja a su marido, deja a su hijo, y se toma el primer avión que encuentra a Estados Unidos. Y después hay un gran salto en el tiempo, porque no vuelve a saber nada de ellos hasta 20 años después, cuando una circunstancia de trabajo la hace volver a la Argentina. Y por supuesto, para que la ficción funcione, no solo vuelve a Argentina, sino que vuelve a Buenos Aires, al mismo suburbio al que vivía, y tiene que hacer una auditoría en el mismo colegio al que iba a su hijo. Y ahí está esa tensión, bueno, primero ya situarnos en el patio del colegio al que fuiste hace 20 años, las ganas de pasar desapercibida, porque ella en esta transición pesa 10 kilos menos, se cortó el pelo, y hay una tensión entre que no la reconozcan y que alguien se dé cuenta de que esa mujer que fue sigue existiendo en ese espacio. Es una historia sobre los vínculos familiares, especialmente también acá sobre la maternidad, porque también toda la novela gira en torno a la decisión que toma la protagonista de abandonar a su hijo con su padre y a las consecuencias de ese abandono. O sea, ella sale de la escena, es una mujer profundamente dañada a partir de eso, y además quiere dejar de hacer daño, entonces la única manera que se le ocurre es retirarse de la escena, irse. Bueno, en Estados Unidos va a conocer un hombre, va a rehacer su vida, no vuelve a tener hijos. Y hay todo un pasaje muy lindo en el que cita a un tranvía llamado Deseo, la obra de Tennessee Williams, que es esa frase final reconocida de Blanche, que dice: siempre he dependido de la amabilidad de los extraños, pues bueno, un poco gracias a un extraño puede rehacer su vida. A mí me llamó mucho la atención que Una suerte pequeña fue promocionada en su momento como un thriller, porque Claudia, bueno, ha ganado premios, infinidad de premios ha ganado, pero entre ellos premios del género de novela negra. Pero para mí es una novela más intimista, más en la línea de Elena Sabe, más que sus libros policiales. Y es una novela sumamente conmovedora que tiene como un final muy a la medida. Es una de las pocas novelas en las que yo lloré con lágrimas. A mí los libros no me hacen llorar con lágrimas. Ay, yo soy re llorona. Las películas sí, pero no, yo me emociono, me llega hasta el nudito, pero la lágrima, que caiga la lágrima. Cuando empezó la pandemia, volví a leer por tercera vez, creo, Los Miserables. Y mi hija, que en ese momento tenía 13 años, y yo hablando a mares, se acercó y dice: mamá, leer a vos te está haciendo mal. Acá Moni dice: yo lloré mucho al final, nunca me había pasado. Mirá, Moni, me pasó lo mismo, pero muy pocas novelas, las puedo contar con los dedos de la mano, las novelas que me han hecho llorar, no lloro con los libros. Y esta novela tiene bueno, porque toda la premisa es rara, todo es raro, es bueno el universo que crea, porque hubiera sido mucho más sencillo que fuera su propio hijo, entonces la pérdida se gestiona de otro modo, hubiera sido otra la historia. Esto de perder el hijo de alguien más y vivir con esa culpa, y que además sea el mejor amigo de tu hijo, entonces, claro, por supuesto que toda la mirada social se reconfigura ante semejante tragedia. Y ella no encuentra la manera de seguir siendo ella en ese entorno y con eso sobre sus espaldas. Hay varios que se están retirando. Bueno,
Gracias por todos los comentarios. Acá Sofía dice, ¿con cuál recomiendan comenzar? Nunca la leí. Yo leería Elena Sabe, Sí, pero es dura. sí, prepárate, Sofi, pero arranca con Elena Sabe. No te vas a equivocar. Yo leería, a ver, Elena Sabe, Las viudas de los jueves, Una suerte pequeña. Y después tuya. Después Tuya, un comunista en calzoncillos, esta novela también es súper linda, pero esta yo la leería una vez que ya leíste algo de la obra de Claudia Piñeiro, porque es bastante autobiográfica. Esta, de hecho creo que es una foto real de ella con su padre. Y acá dicen justo que habían escuchado marcar como leído el martes hablando de las tapas, que la consigna era el tema de las tapas favoritas, y dice, y enseguida pensé en un comunista en calzoncillos. Claro, es divina. Antes me decías de las uñas, mira. Mira qué composé. Acá estamos. Qué preparada esta clase. Esta charla, ¿viste? o sea, no dejaste nada al azar. Porque antes muerta que sencilla. Bueno, esta novela también es una novela preciosa, también intimista, que te lleva al verano del 76, de una niña, bueno, la cuestión de la infancia, de la clase, de un momento del país, de qué pasaba con la gente que tenía ideas propias en la dictadura, aunque no tuviera ninguna militancia orgánica, pero que pensaba que hasta entonces podía decir sus ideas en voz alta y después tenía que maquillarlas, y cómo es criar a hijos que si le decís la verdad de tus ideas puedes ponerlos en riesgo, desde niños que empezaban a cantar la marcha peronista y los padres le decían cállate la boca que vamos a ir todos en cana. Todos presos. En cana significa presos para los que no. Perdón, los argentinismos. Bueno, cómo también la política parte a las familias, cómo a veces hay bandos políticos al interior de una misma familia, y se pregunta, bueno, ¿qué se puede decir? ¿Qué se puede callar? Hay ahí también un retrato de otra época, o sea, si Las viudas de los jueves es un retrato del fin del menemismo, finales de los 90 y principios de los 2000, un comunista en calzoncillos es más bien un retrato de la década del 70. Claudia Piñeiro nació en el 60, en el 70 era una niña adolescente. De hecho, Claudia, es bastante interesante el recorrido de Claudia Piñeiro en relación a su profesión, porque ella quiso estudiar sociología, y después su hijo mayor estudió sociología y es sociólogo. Pero se encontró con la facultad intervenida por los militares y después cerró la carrera de sociología, y entonces estudió economía. Es contadora. Claudia, antes de ser una autora famosa, trabajó 10 años de contadora, tenía un puesto jerárquico en una empresa. Y desde esa empresa empezó a escribir algunos cuentos. Creo que su comienzo fue mandando un relato para el concurso de La Sonrisa Vertical de Tusquets, que era un concurso de literatura erótica, de donde salió, si mal no recuerdo, la novela de Almudena Grandes, Las edades de Lulú, que es una novelaza. Porchi también, fuerte, erótica, Kenchi, es para... Claro, pero buena literatura. Tenemos que hablar de Almudena, dicho sea de paso. Buena literatura erótica, pero zarpada, o sea, importante. Intensa. Bueno, así, intensa, incestuosa, polémica, pero a mí me parece buenísima. Gran pérdida, Almudena falleció hace, ¿qué? 2 años ya. Acá dice Marité, ¿no hay una especie de ninguneo de Claudia escritora en el ámbito académico? No, yo creo que no, que hay bastantes cosas escritas sobre su obra. No sé si está en el canon de Puan, saben que vengo de la Facultad de Ciencias Sociales, no sé si en el canon de Filosofía y Letras se la ve, dice acá, es una foto real, esperen que no puedo bajar pero Lorena dice, es una foto real, adentro tiene la foto antes de la ola y después de la ola, es muy tierna. Bueno, acá dice... Saludos desde Panamá. Saludos desde Panamá, qué bueno. Acá dicen que escuchan... Bueno, porque Claudia está en todos mis programas, en el comienzo de todos mis programas.
es medio mi fetiche. Es como el Darín para los programas de Susana, ¿decís? El Darín de Susana es Claudia Piñeiro para el programa. Euge, Entonces, no importa qué, ella va a estar. un poquito de Claudia apareció, así que estuvo marcar como leído hablando de las tapas, porque ella la publicaron en Charco Press, que es una editorial con sede en el Reino Unido. Publicaron Elena Sabe, y ahora van a publicar, o ya publicaron, Una suerte pequeña en inglés. Y me parece que esa traducción sí le va a hacer acceder a un público nuevo. En habla hispana yo creo que es la escritora más leída en la actualidad, argentina, sin duda. Sin duda. Por eso antes le decía que es una carrera curiosa, porque bueno, es un bestseller de calidad. Y se ha convertido también en una activista, ¿no? En una figura pública que excede lo estrictamente literario. Y aparte tiene una cosa que cuando habla tiene una pizca de humor tan linda. Y como es un cago de risa, sí. Es genial, así que los invito a googlearla, ver todos los videos de YouTube. Euge, nos quedan lúcida, inteligente, recuerda citas de escritores como nadie, te cita de memoria cosas. Todo. Es un placer. Nos quedan 3 minutitos en los cuales tengo que agradecer y pasar a Vicente. Me pregunta Evelyn si leí el último de ella, El tiempo de las moscas. No lo leí todavía. No, pero ya está acá en Canadá, se puede comprar en Amazon Canadá. Pero ni lo pispié, sé un poquito de qué trata, pero ni lo abrí. Porque no se podía comprar solamente en Amazon Estados Unidos, ya se puede comprar en Amazon Canadá, que es lo que nos pasa. Sí, Dufey. Tenés la mano levantada, mi vida. Hola, sí. Hola. Sí. ¿Cómo estás, Dufey? Yo estoy... Hola, Eugenia, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo va? Bien. Es que estoy como perdida. O sea, en la invitación decía 6 de la tarde, hora de Colombia, y yo entré y me perdí una autora. Entonces creo que hay un error en el horario. No, ¿sabes qué? Puede ser, si hubo un error en el horario, puede ser mío, porque ayer cambiamos el horario acá en Canadá. Así que aquí me perdí. Mil disculpas. Igual esto queda grabado y esta noche está subido a YouTube justamente para que puedas escuchar sobre Pilar Quintana. Ay, por Dios, me perdí a mi paisana. Mil disculpas, mil disculpas. Pero ayer cambiamos la hora y soy una persona limitada. Listo, no hay problema. Igual disfruté las 2 que escuché. Muchas gracias. Y yo, Caro, gracias, Dufay, porque además vienen los talleres, que aprovecho para invitarlas. Todo tengo anotado. Invitarles, porque el viernes 31 de marzo, a las 19 horas, nos juntamos con un grupo de lectura a discutir Intimidad, de Hanif Kureishi, una novela enorme sobre la infidelidad y sobre las separaciones. Es el monólogo de un hombre que decide que al otro día va a dejar a su mujer y a sus hijos. Y quienes hayan leído La mujer rota, de Simone de Beauvoir, para mí es como una contracara de ese discurso en masculino 100 años después. Porque es alguien que se debate entre por qué quedarse, por qué no quedarse, la ventaja de un matrimonio, lo que no. Y de Yapa vamos a leer también un cuento de Kureishi que es menos conocido, que se llama Desconocidos cuando nos encontramos, que es también la historia de una infidelidad, pero es al revés. Ahí la adúltera es la mujer, y va a haber un amante que va a ser testigo de su vínculo con su marido. Y Kureishi es un autor inglés, que además ahora está pasando por un momento como muy tremendo. Yo lo sigo en Twitter, y tuitea por medio de su hijo, pero está en el hospital, y sin embargo sigue súper activo. Bueno, como una de las plumas geniales del siglo XX. Si se separaron hace poco, no sé si vengan. Este taller no sé si es para ustedes, pero no se preocupen. No, sí. Pero si ya lo tienen procesado, si ya nos separamos un par de veces, y seguimos. Si superaron la pandemia juntos, este taller es para ustedes, señora. No, realmente es una novela que a mí me gusta mucho hace mucho tiempo, y tenía ganas de sistematizarla y compartir, así que nos juntamos ahí el viernes 31 a las 19, y me pueden escribir a tallersicabo@gmail.com.
De todos modos, va a ir en el PDF toda la información de Eugenia, del taller, para que se puedan conectar. ¿Hola? ¿Me escuchan? Material, la chica es esa, material, leemos eso de todas las páginas, y sería, bueno, yo también hay el resto, y un sistema de lectura. Hay muchas acá presentes que vienen a los talleres, que ya están inscritas, así que nos vemos en el taller, igual, de nuevo, va a ir toda la información. Y de vuelta, Caro, muchas gracias. Esto es un placer para mí, o sea, no sé, es hermoso el espacio que armaste, bueno, el resto de los encuentros de Inspiradas. Muchísimas gracias. Gracias de corazón. Recordarles 2 cosas, lunes 3 de abril con Fernanda Trías, pero antes del lunes 3 de abril y antes del 31 de marzo con Kureji, antes de todo eso, el 28 vamos a tener un encuentro que los invito, les diría como de corazón, es un encuentro muy especial porque vamos a tener, se llama Palabras Madres, y vamos a tener a Silvia Mellado, que ha sido el premio Alfonsina Storni, poeta mapuche, de Argentina, que vamos a estar charlando con María Carbonetti de la Universidad de British Columbia de acá, sobre uniendo un poco territorios de poesía en clave pueblos originarios, porque vamos a es buenísima, Mellado. La vi el año pasado en el Festival Poesía allá. Es muy potente lo que escribe. Y aparte es hermosa, es tierna. Entonces es un encuentro que realmente a veces nos damos estos lujos, estos gustos en Inspiradas, y nos encantaría que nos acompañen. Nos está apoyando muchísima gente en este encuentro, porque la Embajada de Canadá en Argentina en particular, porque queremos dar estas voces en pueblos originarios acá, que dicho sea de paso, Fernanda Trías toca en sus libros, por alguna extraña razón, tanto en La Ciudad Invencible como en Mugre Rosa, habla de los inuit, cosa muy extraña para nosotros desde Canadá, leer la palabra inuit en el Río de la Plata. Así que los invito para el 28 de marzo, para el 3 de abril y el 31 para el taller de Eugenia. No se olviden de poner la alarma para los martes a la tarde, marcar como leído. Gracias, Euge, de corazón. Gracias, Gustavo. Muchísimas gracias. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Muchas gracias, chicos y chicas, de corazón, gracias a todos y a cada uno de ustedes por acompañarnos en este espacio que hacemos con muchísimo, muchísimo amor, con muchísimo cariño, y lo disfrutamos un montón aparte. Así que gracias, gracias, gracias a todos. Muchísimas gracias a todos, a todas por estar del otro lado. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Que termines bien tu cumpleaños, Caro. Gracias, mi vida, muchísimas gracias. Feliz cumpleaños desde California. Ay, gracias, Analía, muchas gracias, mi vida. Gracias, Cristian, por acompañarnos también siempre. Qué veraniego te veo. Oh, 34 grados. Chau, chiquis.